¿Qué tal? Acá una vez más, Juan Data desde la Daticueva en Oakland, California, el que toma mate y habla de libros. En esta oportunidad les traigo una reseña de este libro que acabo de terminar de leer. Se llama Escuchate estos 75 joyas de la música soul, de Tony Bardet y José Luis Seppi Crespo. Existen varias maneras de aproximarse a la música soul, varias vías por la que el oyente actual contemporáneo llega a este tipo de música. En mi caso particular, como imagino que será también el de muchos de mis seguidores acá, yo llegué al soul a través del digging, de buscar las raíces de los sampleos usados en las canciones de rap. Ese hábito que tenemos muchos de los oyentes del rap de intentar armar el rompecabezas del collage sonoro a la inversa y durante ese proceso ir descubriendo tesoros musicales ocultos. Eso obviamente sumado a que, como vivo en Estados Unidos, el soul es casi obligatorio como parte de la dieta musical que está presente en este país. Los grandes éxitos del soul están siempre presentes acá. Pero hay mucho más para descubrir cuando uno empieza a escarbar por debajo de esa capa de los grandes hits. Y este libro puede funcionar como una muy buena guía para eso, ya que se enfoca justamente en muchas canciones y artistas no tan conocidos. Pero bueno, como decía, hay muchas maneras de llegar al soul y no todos lo hacen de la misma manera. Y justamente este libro me obligó a exponerme a escritores que se fascinaron con el soul, llegando por distintas vías, desde distintos ángulos. Dos escritores, valga la aclaración, uno argentino y uno español, que nacieron y se criaron en lugares donde el soul no era parte de la dieta musical común de su ambiente. O sea que es algo que tuvieron que ir a buscarlo. Tony Bardet, el argentino escritor de este libro, ha sido también el autor de este otro libro que ya comenté en este canal hace muy poco, Grabando Emociones, sobre el sello Stax. Y bueno, en el caso de Tony, él llega al soul, según lo que tengo entendido por lo que he leído en el libro, en parte por su fanatismo con los Rolling Stones, que como todos sabemos, en sus orígenes eran muy influenciados por el soul y el blues estadounidense y hacían muchos covers de artistas de soul estadounidenses que los popularizaron los Rolling Stones. También Tony es un fanático adicto a la música jamaiquina y encuentra muchas conexiones con la música jamaiquina pre-reggae, con el rocksteady, el mento, el ska, que tienen obvias influencias de la música soul estadounidense. De hecho, se puede decir que el rocksteady era la interpretación jamaiquina del soul estadounidense y que sentó las bases para después el nacimiento del reggae. El coautor, Seppi Crespo, a quien yo no conocía, él es de descubrir canciones a través del cine y habla mucho de películas y de cómo esas películas lo inspiraron a explorar el soundtrack y a través de ahí descubrir los artistas e investigar más sobre la discografía de esos artistas y demás. Además de eso, a Seppi parece interesarle mucho el fenómeno del Northern Soul. Y el Northern Soul a mí es algo que me fascina más como fenómeno que como género musical, si es que le podemos llamar un género musical, porque en realidad no lo es. En realidad es la interpretación de una parte de un género musical, que es la música soul estadounidense, a través del prisma de cómo se consumía en el norte de Inglaterra en los años 60. O sea, se llama Northern Soul no porque venga del norte de Estados Unidos, sino porque sus consumidores principales, los que generaron la escena y la estética asociada a ese sonido y la forma de bailarlo y de vestirse y todo eso, estaban todos concentrados en el norte de Inglaterra. Y como fenómeno es interesantísimo porque de alguna manera el Northern Soul se anticipó al fenómeno de la música disco. La música disco generalmente es señalada como el nacimiento del DJ como estrella, donde la gente iba a bailar a las discotecas, a bailar la música que ponían los DJs, cosa que en el pasado la gente iba a bailar generalmente con bandas en vivo. Pero en el medio, entre las bandas en vivo y la música disco, está el fenómeno del Northern Soul, donde los DJs eran las verdaderas estrellas de la noche y eran DJs que a su vez eran diggers, porque se caracterizaban por buscar los discos más raros y la gente los iba a ver específicamente por eso, porque sabían que el DJ tiene una copia de ese disco que es la única copia conocida y era la única manera de escuchar esa canción, era ir a ver a ese DJ que estaba pinchando esa noche, ¿no? Entonces el mote de Northern Soul le quedó a ese estilo de soul particularmente consumido por los ingleses, que en Estados Unidos en su época pasaba bastante desapercibido, no sonaba en las radios, no sonaba en ningún lado. Era el soul más bailable, el más upbeat, el que estaba bien arriba en el BPM, pa. Sonaba ese tipo de soul toda la noche
hasta la madrugada, eran sesiones maratónicas donde se iban turnando distintos DJs que venían con su pilita de discos de 45 revoluciones por minuto, de 45s, a tocar sus discos más raros y la gente se volvía loca cuanto más raro el disco era. Entonces, como esto ocurrió a fines de los 60, antes del boom de la música disco, muchos historiadores de la música dance o de la cultura DJ en general se enfocan en este fenómeno del Northern Soul como un punto de inflexión en la historia. Lo más curioso para mí es el entorno de la subcultura que se formó en torno al Northern Soul en Inglaterra. Y yo, leyendo sobre el Northern Soul en este otro libro que había leído hace unos cuantos años sobre este fenómeno, no podía parar de compararlo con el fenómeno de los rolingas en Argentina. Si vamos a su raíz, el fenómeno de los rolingas en Argentina, que eran fans de los Rolling Stones, especialmente en la década de los 90 o ya desde finales de los 80, que generaron en Argentina una escena propia, con una subcultura propia, una forma de vestir y hasta de bailar y de comunicarse, de asociarse propia, en base a su percepción de cómo ellos consumían a los Rolling Stones, que era una banda inglesa y que no tenía nada que ver con la forma de ser de la banda, ni lo que predicaban los Rolling Stones, ni cómo se los consumía a los Rolling Stones en su tierra natal, en Inglaterra. Y eso lo hace similar al Northern Soul, porque justamente la cosa es consumir música de otro país en un contexto totalmente diferente, pero no imitando a cómo se la consume en ese país, sino generando tu propia cultura y tu propia escena con sus propios códigos. Y algo similar pasó con estos fanáticos del soul en el norte de Inglaterra en los 60. Y da la casualidad que justamente los Rolling Stones eran una banda de Inglaterra de los años 60 inspirada en parte por el soul. Pero bueno, algo incluso más curioso y hasta insólito, diría, del tema del Northern Soul es cómo se ha mitologizado y glamorizado esa escena del Northern Soul de los 60 del norte de Inglaterra, ya no solo en Inglaterra, sino en el resto del mundo, y cómo han surgido escenas en otros países que imitan la manera en que los ingleses del norte de Inglaterra de los años 60 consumían la música soul. Y en el colmo de un loop cultural muy meta, se da que en la actualidad en Estados Unidos hay fiestas de Northern Soul donde se baila y se escucha Northern Soul a la manera en que se hacía en Inglaterra en los años 60, con música generada acá en los Estados Unidos, música que, valga la aclaración, acá en Estados Unidos en los años 60 no era popular, no se bailaba, no se escuchaba y definitivamente no se bailaba de la manera que la bailaban en Inglaterra en los 60. A mí personalmente del soul me gusta más las cosas como mid-tempo, no me gusta el soul tan desenfrenado dirigido a las pistas de baile, y tampoco me gusta su extremo opuesto, que es el más meloso y más cursi de las canciones, con cantantes armonizando sobre historias de amor romántico y desamor trágico y toda esa onda. Creo que en el medio del soul es generalmente donde encontramos la mayoría de los samples usados para el rap, pero también encontramos mucho de las canciones que se salen de la temática trillada del amor para hablar de temas como el orgullo negro, la identidad negra y todo el optimismo que había en la época en torno al cambio social, porque recordemos que esta era la música que era el soundtrack de la lucha por los derechos civiles de Martin Luther King y Malcolm X y toda esa época. Y la música soul en sus letras muchas veces hablaba de eso, directa o indirectamente. Entonces a mí ese es el tipo de soul que más me interesa escuchar. Existe acá en Estados Unidos también otro fenómeno asociado al soul, similar al del Northern Soul en Inglaterra, pero que se enfoca justamente en la música del extremo opuesto del espectro de los BPMs, que se enfoca en el soul más lento y más meloso y más melancólico. Y es el fenómeno de lo que llaman Chicano Souldies o Lowrider Soul, que es la música consumida principalmente por los chicanos del sudoeste de Estados Unidos que andan en autos lowriders y escuchan ese soul romántico empalagosamente edulcorado de Baby, Baby, My Love, y les fascina eso. Y en la actualidad hay toda una escena continuando ese sonido y esa estética de fanáticos del soul
que se visten como chicanos y toda esa onda y van a fiestas de chicanos souldies a escuchar esas canciones. En los discos de 7 pulgadas muchas veces esas canciones son la cara B de la otra canción que era la bailable del otro lado, que es la que escuchan en las pistas de Northern Soul. Entonces hay mucha sinergia entre esos dos públicos acá en Estados Unidos. Pero bueno, acá en Escuchate Esto, el libro de estos dos autores, ni mencionan al fenómeno del Chicano Soul, y creo que por lo general el libro tiene una visión del soul bastante anglófila o bastante británica. Hay una visión del consumo del soul que no digo que a mí me choque, pero que me parece muy diferente a cómo se lo ve desde dentro de Estados Unidos. Una cosa que me llamó poderosamente la atención es que en el libro tampoco se enfocan en absoluto de la conexión latina con la música soul. Acá en Estados Unidos también hay una escena muy fuerte de reivindicación del Latin soul como género y como escena paralela a la música soul en Estados Unidos, con artistas como Ray Barretto, La Lupe, Ralphie Pagán, Joe Bataan, Pete Rodríguez, todos estos artistas que eran contemporáneos a la música soul de los afrodescendientes en Estados Unidos, pero que hacían su versión latina, muchas veces en inglés, pero muchas veces también con letras en español o en spanglish, y que a su vez esos artistas sentaron las bases para después lo que fue la explosión de la salsa en los años 70 con el sello Fania y demás. Entonces, en ese sentido, a mí como latino viviendo en Estados Unidos me llamó la atención esa ausencia, porque yo creo que si el libro lo hubiese escrito un latino nacido y o criado en Estados Unidos, hubiese ocupado la mitad del libro en enfocarse en ese tipo de artistas antes de enfocarse quizás en artistas jamaiquinos. Que no lo digo que esté mal, a mí me encantó toda la data que tiran sobre artistas jamaiquinos en el libro, a mí me fascinó porque me obligó a descubrir un montón de música que yo no conocía, pero me parece a mí que si vas a abrir la puerta a géneros jamaiquinos e incluirlos dentro de un libro sobre el soul, entonces también tenés que abrir la puerta a los latinos e incluirlos también. Y ya que estamos, ¿por qué no poner a Tim Maia y el soul brasileño, la música blackie de Brasil de esa misma época? En definitiva, una vez que uno abre el espectro del soul y empieza a incluir cosas de afuera de Estados Unidos y de afuera de esa época de los años 60, ya se empieza a poner un poco más discutible qué entra y qué no para considerarse como soul. Y el mismo dilema pasa cuando empezamos a hablar de canciones del presente, canciones contemporáneas de soul, porque hasta ahí, mientras hablábamos de los clásicos indiscutibles, intocables de los 60, no hay ninguna objeción. Pero cuando empezamos a hablar de canciones contemporáneas y de artistas del actual retro soul, que es un movimiento enorme y que hay un montón de artistas en el presente que intentan continuar con el legado del soul o recrear el sonido y la estética del soul de los 60 en la actualidad, incluso grabando con las tecnologías de esa época, con micrófonos y a cinta abierta y de manera analógica y demás. Y ahí, por ejemplo, cuando el libro va llegando a sus últimos capítulos y empieza a incluir a estos artistas contemporáneos, me llamó la atención, por ejemplo, que no mencionasen a Amy Winehouse, de la que yo particularmente no soy muy fan, que digamos, no tengo ni un disco de ella, pero me parece que fue instrumental para llevar al soul al mainstream en este siglo. Sí mencionan obviamente a Sharon Jones y a muchos artistas asociados al sello Daptone, pero yo personalmente me habría enfocado quizás más en The Black Pumas o en los trabajos de Adrian Young, o en el sello Coal Mine, una mina de oro de soul contemporáneo que suena a sacado de los años 60. O si vamos a hablar de artistas actuales contemporáneos con un sonido más moderno, pero con una base e inspiración del soul tradicional de los 60, podríamos incluso incluir a Childish Gambino con su Redbone o incluso los trabajos tempranos de Janelle Monáe. Pero bueno, acá no estoy criticando el libro, sino simplemente explicando cuál fue mi reacción al leerlo, porque como dije en la introducción, yo vengo del soul desde otro ángulo, diferente a estos dos escritores. Mis expectativas de qué incluir y qué no también son diferentes. Así todo el libro me resultó fascinante, súper útil, me obligó a descubrir un montón de música nueva, a escuchar y a reescuchar canciones que quizás que no escuchaba en muchos años. Así que para todos los que quieran investigar sobre la música soul más allá de James Brown y I Feel Good y los grandes hits de Aretha Franklin, les recomiendo este libro.
es fácil de conseguir si vivís en Argentina a través de Malungo Libros, que es donde yo lo encontré en el Parque Centenario, puesto 44. Si no viven en Buenos Aires, le pueden escribir a Malungo y él te lo envía por correo al interior del país. Escuchate esto, 75 joyas de la música soul. Hasta luego.